¿Quién fue Eliezer Ben Yehuda? ¿Realmente inventó tantas palabras? ¿Cuáles fueron las dificultades que enfrentó en el camino? ¿De qué forma fue apoyado por las esposas que convivieron con él? ¿Cómo puede ser que una persona se haya convertido en tan importante para el Israel moderno cuando esa misma persona dijo: sobre dos cosas yo me arrepiento toda la vida y no logro encontrar consuelo? No he nacido en Jerusalén y tampoco en la tierra de Israel. Y mi habla, desde el momento que me transformé en un alma susurrante, no ha sido en el idioma hebreo. Eliezer Ben Yehuda nació como Eliezer Yitzhak Perelman en el año 1858 en el poblado de Lushki, en Rusia, actualmente Bielorrusia. Sus padres eran Tzipora y Yehuda. Su madre no sabía leer y escribir y su padre falleció cuando Eliezer tenía 5 años. Venía de una familia muy religiosa, aunque sin muchos medios económicos. Cuando llegó a su bar mitzvah, fue enviado a una escuela dirigida por un joven rabino muy carismático de nombre Rabbi Yossi Bloiker. El rabino lo adoptó como su alumno estrella. Juntos estudiaban leyes religiosas, aunque un día su maestro le presentó un libro diferente, un pequeño cuaderno de gramática titulado Zohar Ateivá, el esplendor del cofre. El rabino le dijo que para entender la Torá era importante estudiar el idioma de los textos sagrados. El rabino no solamente siguió enseñándole hebreo, sino que le abrió los ojos a la literatura hebrea. Entre otras cosas, leyó Robinson Crusoe traducido al hebreo. Estuvo poco tiempo en esa yeshiva porque se tuvo que mudar a la casa de su tío. El problema era que este hombre se oponía duramente al iluminismo, por lo que trató de prohibir que Eliezer estudiase gramática hebrea. Hebreo, decía el tío, solo para rezar. La vida de Ben Yehuda cambió cuando comenzó a visitar la casa de un vecino, un hombre llamado Shlomo Naftali Yunas. Yunas era un hombre que cumplía las mitzvot, era religioso, era muy culto y con una amplitud intelectual enorme. Un hombre de negocios exitoso que amaba el mundo del conocimiento y que poseía una biblioteca muy rica en su casa. Una de sus hijas, Débora, tenía la misma edad que Eliezer, por lo que no solamente estudiaban juntos, sino que se enamoraron. Eliezer no se quedó en la ciudad. Un día decidió que lo mejor para él era seguir estudiando la secundaria. Para poder hacer eso se tenía que volver a mudar. Él y Débora acordaron que ella lo iba a esperar hasta que se recibiese. A los 15 años, Eliezer partió para estudiar en París. Allí terminó el secundario y se anotó para seguir medicina. A sus 20 años estaba en la ciudad de las luces, en donde se hace amigo de un periodista ruso que lo anima a escribir sus pensamientos en un diario judío. Existen diarios hebreos, ve y publica tus ideas en uno de esos diarios, le dijo su amigo. Eliezer aceptó el desafío y a los 22 años publica su primer artículo en el diario Ashahar, El Amanecer. Su primer texto lo tituló La pregunta del por qué no ahora. Argumentaba un principio muy simple. Para que los judíos fuesen considerados un pueblo debían hablar un único idioma. Es cierto, existen varios pueblos que hablan muchos idiomas como los suizos o los belgas, pero Eliezer decía que los judíos podían llegar a ser un pueblo vivo realmente únicamente cuando regresase al idioma de sus antepasados y cuando comiencen a utilizarlo de una forma concreta, en la vida terrenal a todas horas. En ese mismo texto, utiliza alternativas para palabras extranjeras en el idioma hebreo. En lugar de la palabra comunistas, por ejemplo, escoge utilizar Baalei Ashutafut, los que comparten. Más tarde utilizará la palabra Shatfanut, los compartidores, como reemplazo de la palabra comunistas. Este fue el primer gran aporte de Eliezer Ben Yehuda, señalar que el idioma hebreo debía ser parte fundamental de la identidad nacional. En ese mismo texto se presenta por primera vez con un nuevo nombre. En vez de firmar con su nombre original, escoge el apodo Ben Yehuda, hijo de Judea, su pueblo, el pueblo judío, y también hijo de Yehuda, su padre, que así se llamaba. Ben Yehuda comprendió que los judíos necesitaban dos cosas para ser un pueblo, una tierra y un idioma.
Pero ¿un pueblo que había abandonado su lengua parlante iba a ser capaz de volver a utilizarla? Él creía que sí, si las personas individualmente volviesen a utilizar el idioma, ellos serían capaces de arrastrar a otras personas más. Sin embargo, con respecto al propio idioma, Ben Yehuda no estaba tan seguro. En hebreo faltaban tantas palabras. ¿Cómo iba a ser posible volver a utilizarla para la vida diaria? ¿Qué hizo entonces? Comenzó a hacer una lista de las palabras hebreas que eran necesarias para poder hablar. Se ayudó de Masejet Keilim, de la Mishnah, para encontrar palabras para utensilios y otras cosas. Lo que falta puede ser llenado, y por eso un día decidí que esa carencia sería completada por mí. La lista fue creciendo y fue de hecho el inicio del diccionario, y cuando la lista creció un poco la quise llamar con un nombre breve. No encontré calma usando el término cotidiano, libro de palabras, Sefer Milim. Por lo que, tras pensarlo varios días, tuve un destello repentino frente a mis ojos para una nueva palabra. Lo voy a llamar Milón, diccionario, dijo. Ben Yehuda era un joven enfermo de tuberculosis, una dolencia que por aquellos años empeoró. Él no podía seguir estudiando medicina y tampoco podía hacer las prácticas en el hospital, por lo que se vio obligado a reconsiderar sus planes. Por eso, se dirigió a Karl Netter, el fundador de la escuela agrícola Mikve Israel, para que lo ayudase a entrar al curso para maestros de hebreo en la escuela Kol Israel Haverim de Francia. Sin embargo, no pudo estudiar mucho porque su tuberculosis empeoró. En el hospital se hizo amigo de un judío de Jerusalén, una persona que se había quedado ciega de ambos ojos. Él le contó a Ben Yehuda que los habitantes judíos de la ciudad capital, sefaradim, ashkenazim, árabes, georgianos y otros, hablaban entre ellos en el idioma del país del cual cada uno había llegado. Pero cuando se encontraban unos con otros, ellos se veían obligados a hablar en el idioma sagrado, ya que era el único idioma compartido por todos. Eso reforzó mi fe en el renacimiento del idioma en la tierra de Israel, pensó. Cuando estaba por mudarse a Israel, en 1881, reapareció su novia, Débora. Él tenía miedo que la vida en Israel fuese demasiado difícil para ambos. Decidió entonces enviarle una carta a su padre, a Yunas. Le pidió que le contase todo lo malo que portaba en su espíritu y alma, y que se disculpase en su nombre por el hecho que ella lo había esperado durante tanto tiempo. Sin embargo, Débora rechazó la idea de separarse. Sin dudarlo, se presentó en la casa de su novio con la maleta, lista para irse con él. Decidieron casarse y mudarse a la tierra de Israel, que en esos momentos era el Imperio Otomano. Ya en Israel, el dueño del diario Habatzelet, Israel Dov Fromkin, que había publicado los artículos de Ben Yehuda, le ofrece un trabajo muy mal pago como editor. En 1882 publica su primer artículo en la tierra de Israel. Sus textos enojaban a muchos judíos ortodoxos de Jerusalén, y no solo porque pedía hablar hebreo en el día a día. La comunidad ashkenazí, por aquellos momentos, prefería sostenerse con el dinero de la Haluká, de las donaciones, en vez de trabajar, y eso enojaba mucho a Ben Yehuda. En Tu B'Av, 1882, o sea, el 31 de julio de 1882, se funda la primera Moshavá del nuevo asentamiento judío en Israel, Rishon LeZion. En Rishon LeZion amaban a Eliezer Ben Yehuda. De forma casual, casi milagrosa, el mismo día de la fundación de Rishon, nace el niño que se transformaría en el primer bebé hebreo, el hijo primogénito de Eliezer y Débora Ben Yehuda. Eliezer y Débora criaron a su hijo en la pureza del idioma hebreo. Cuando nació el niño, Eliezer le quería poner de nombre Eber, es decir, el primer personaje bíblico que habló hebreo, pero Débora prefería el nombre Itamar. Al final, ellos decidieron llamarlo Ben-Zion, un nombre que expresaba el hecho que se trataba del primer niño hebreo que hablaba en el idioma hebreo, y también el hecho que había nacido en conjunto con la primera Moshavá hebrea, Rishon LeZion. Eliezer se preocupaba seriamente que el niño no escuchase ninguna palabra fuera del idioma hebreo. ¿Cómo lo hacía? Simple. Encerraban en la casa al pequeño Ben-Zion. El problema era que el niño no hablaba, no en hebreo ni en ningún otro idioma. Hasta la edad de 3 años no pronunció palabra. Débora estaba preocupada. Ella se sentía sola y extrañaba a su familia en Rusia. Cierta noche comenzó a cantarle a Ben-Zion una canción de cuna rusa. Eliezer entró al cuarto justo en plena sinfonía y montó en cólera. «Estás destruyendo todo nuestro proyecto», le gritó. Pero el duro evento se transformó en un punto de inflexión. «¡Padre!», dijo de pronto el niño.
no enojarse. Padre, no enojarse de madre. Los padres estaban estupefactos. Ben Zion hablaba por primera vez y lo hacía en hebreo. Cuando cumplió 4 años nació su hermano, el segundo hijo de Eliezer y Débora, Abihail, y un año más tarde nació una hija, Yemina. En 1884, Ben Yehuda decide abrir su propio periódico, Atzvi, el Siervo, en donde publicaba artículos contundentes en favor de la utilización del idioma hebreo y mostraba su oposición a las conductas del público ortodoxo, y estos, como respuesta, lo calificaban de loco y se alejaban de él totalmente. La situación económica de la familia siguió desmoronándose. La peor noticia fue que Débora se contagió de la tuberculosis de su esposo Eliezer. Ella logró sobrevivir algunos años más e incluso trajo al mundo una bebé de nombre Atará, pero en el año 1891 falleció. Eliezer se quedó solo con 5 hijos pequeños. A los pocos años explotó una pandemia de difteria en Jerusalén. Abihail y Atará también fallecieron. La hermana menor de Débora, Beile, que vivía en Rusia, se ofreció para ayudarlo a criar a los hijos, por lo que emigró a Israel, cambió su nombre a Hemda, y un año más tarde ella y Eliezer se casaron. Tuvieron otros 6 hijos, de los cuales 2 fallecieron. En un libro que escribió, Hemda relató que Eliezer trabajaba hasta largas horas de la noche y que dormía poco. Eliezer entonces le pedía a ella que lo reemplazase leyendo periódicos y nuevos libros para que le contase lo que estaba sucediendo en el mundo sin que él tuviese que perder ningún momento de trabajo. Tras el primer congreso sionista, Ben Yehuda logra reunirse con Teodoro Herzl, el creador del movimiento. En relación con el idioma, las opiniones eran dispares. Herzl pensaba que en la tierra de Israel iban a hablar alemán y otros idiomas internacionales. Sí, Herzl recibía clases particulares de hebreo, aunque descartaba la posibilidad que fuese este el idioma oficial del futuro Estado judío. Frente a Herzl, Ben Yehuda exigía transformar el hebreo en el idioma de la enseñanza para los maestros en los colegios hasta el punto que se enseñase todas las materias únicamente en hebreo. Los pioneros de Rishon LeZion adoptaron este principio educativo desde 1896. Como parte de su trabajo en favor de los maestros hebreos, Ben Yehuda conformó la Comisión del Idioma Hebreo, Ba'ad HaLashon HaIvri, para implementar el hebreo en todos los ámbitos de la vida, en la casa, en el colegio, en la vida pública, en el comercio, en el arte y en las ciencias. La Comisión para el Idioma Hebreo funciona hasta nuestros días. En 1953, tras la independencia del Estado de Israel, se fundó la Academia del Idioma Hebreo, que es la organización oficial y nacional que continúa las tareas de la Comisión para el Idioma Hebreo de Eliezer Ben Yehuda. En 1913 explotó una dura divergencia alrededor del idioma de enseñanza en el Technikum, el Instituto Superior para los Estudios Técnicos y Reales, la institución que con el paso del tiempo se convirtió en lo que hoy conocemos como Technion. La universidad quería estudiar en alemán. Ellos argumentaban que en hebreo no existían suficientes palabras acordes para esos estudios técnicos y las ciencias exactas. Ben Yehuda, por supuesto, se opuso a eso. Esto se conoció como la Guerra de los Idiomas y concluyó con un triunfo enorme para los hebreos. El hebreo se transformó en un idioma tan fuerte que con el comienzo del mandato británico sobre Israel, tras la Primera Guerra Mundial, los británicos reconocieron al hebreo como idioma oficial de la tierra de Israel, en paralelo al árabe y al inglés. El primer diccionario de Ben Yehuda se transformó en un proyecto enorme con 16 tomos. Solamente algunos de estos se publicaron durante su vida. La mayoría de las palabras que enarboló o que inventó se sustentaban en la antigua lengua hebrea. A veces tomaba palabras bíblicas como por ejemplo ekdaj, arma, o tashbetz, crucigrama, y la adaptaba en su significado al idioma moderno. De vez en cuando tomaba de la fuente las palabras y creaba una nueva como rakevet, tren, o glida, helado. En algunas ocasiones lo que hizo fue crear fusiones, como la palabra reinoa, cine, que de hecho es la palabra que se utilizaba en las primeras versiones del cine, y de vez en cuando componía variaciones hebreas de palabras extranjeras como ser bubá, muñeca, que provenía del árabe bubu. También al tomate quería llamarlo con una palabra proveniente del árabe, badora, como bandora, pero justamente esa palabra no fue aceptada. Este es el momento de señalar que muchas de las palabras que propuso no fueron aceptadas. La palabra fósforo, hoy gafrur, él quería llamarlo madlik, encendedor, y para piano, que se dice hoy psanter, Ben Yehuda proponía makoshit. De hecho, solamente 220 palabras que inventó fueron captadas en el idioma moderno, una cantidad considerablemente menor a las palabras aportadas por el poeta Haim Nachman Bialik. Como periodista y educador, como fundador de la primera familia hebrea, Ben Yehuda fue el inspirador y creador del nuevo idioma.
Ben Yehuda falleció por su enfermedad de tuberculosis en el año 1922, cuando tenía 64 años. Fue enterrado en el Monte de los Olivos. Hemda vivió muchos años más y falleció 30 años más tarde, a los 78 años. Tras la muerte de su marido, ella siguió su proyecto hasta completar todos los tomos del diccionario. Todos nosotros, de hecho, somos hijos e hijas de Ben Yehuda. Todo aquel que habla hebreo, que estudia hebreo, cristaliza en sus acciones, sus sueños y su visión. Cada palabra en hebreo que decimos y cada libro en hebreo que nosotros leemos y cada clase en hebreo que estudiamos es un testimonio que la cruzada de Eliezer Ben Yehuda tuvo éxito. Es por eso que Eliezer Ben Yehuda es un Ish Lelo Tachlif, un hombre indispensable.